Buenos días a todos. Hoy miércoles 3 de febrero vamos a seguir con la lectura de este libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y empezamos con el paradigma basado en principios. La ética del carácter se basa en la idea fundamental de que hay principios que gobiernan la efectividad humana, leyes naturales de la dimensión humana que son tan reales, tan constantes y que indiscutiblemente están tan ahí como las leyes de la gravitación universal en la dimensión física. Una idea de la realidad de esos principios y de sus efectos puede captarse en otra experiencia de cambio de paradigma, tal como la narra Frank Koch en Proceedings, la revista del Instituto Naval. Dos acorazados asignados a la escuadra de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo servía en el buque insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era pobre, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó: luz a estribor. ¿Rumbo directo o se desvía hacia popa?, gritó el capitán. El vigía respondió: directo, capitán, lo que significaba que nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colusión con aquel buque. El capitán llamó a encargado de emitir señales. Envía ese mensaje. Estamos a punto de chocar. Aconsejamos cambiar 20 grados su rumbo. Llegó otra señal de respuesta. Aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. El capitán dijo: contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados. Soy marinero de segunda clase, nos respondieron. Mejor cambie su rumbo 20 grados. El capitán ya estaba hecho una furia. Espetó: conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. La linterna del interlocutor envió su último mensaje: yo soy un faro. Cambiamos nuestro rumbo. El cambio de paradigma experimentado por el capitán y por nosotros mientras leíamos el relato ilumina la situación de un modo totalmente distinto. Podemos ver una realidad que parecía reemplazada por una percepción limitada, una realidad tan importante para nuestra vida cotidiana como lo era para el capitán en la niebla. Los principios son como faros, son leyes naturales que no se pueden quebrantar. Como César Celis B. DeMille acerca de los principios contenidos en su monumental película Los 10 Mandamientos, nosotros no podemos quebrantar la ley, solo podemos quebrantarnos a nosotros mismos y en contra de la ley. Si bien los individuos pueden considerar sus propias vidas e interacciones como paradigmas o mapas emergentes de sus experiencias y condicionamientos, esos mapas no son el territorio, son una realidad subjetiva, solo un intento de describir el territorio. La realidad objetiva o el territorio en sí está compuesto por principios, faro que gobiernan el desarrollo y la felicidad humanas, leyes naturales tejidas en la trama de todas las sociedades civilizadas a lo largo de la historia y que incluyen las raíces de toda familia e institución que haya perdurado y prosperado. El grado de certeza con que nuestros mapas mentales describen el territorio no altera su existencia. La realidad de tales principios o leyes naturales se vuelve obvia para todo el que examine y piense profundamente acerca de los ciclos de la historia social. Esos principios emergen a la superficie una y otra vez, y el grado en que los miembros de una sociedad lo reconocen y viven en armonía con ello determina que avancen hacia la supervivencia y la estabilidad o hacia la que perdone. Em, Esos principios emergen a la superficie una y otra vez, y el grado en que los miembros de una sociedad lo reconocen y viven en armonía con ellos determina que avancen hacia la supervivencia y la estabilidad o hacia la desintegración y la destrucción. Ninguno de los principios enseñados en este libro corresponde a una doctrina o religión en particular, incluida la mía. Esos principios son parte de las principales religiones, así como también de las filosofías sociales duraderas y de los sistemas éticos. Son evidentes por sí mismos y pueden ser comprobados fácilmente por cualquier persona. Es como si tales principios formaran parte de la condición, conciencia y moral humanas.
parecen existir en todos los seres humanos, independientemente del condicionamiento social y de la lealtad a ellos, incluso aunque puedan verse sumergidos o adormecidos por tales condiciones y por la deslealtad. Por ejemplo, me estoy refiriendo al principio de la rectitud, a partir del cual se desarrolla todo nuestro concepto de la equidad y la justicia. Los niños pequeños parecen tener un sentido innato de la idea de la rectitud, que incluso sobrevive a experiencias condicionadoras y opuestas. La rectitud puede definirse y lograrse de maneras muy diferentes, pero la conciencia que se tiene de ella es casi universal. Entre otros ejemplos se cuentan la integridad y la honestidad. Estas crean los cimientos de la confianza, que es esencial para la cooperación y el desarrollo personal e interpersonal a largo plazo. Otro principio es la dignidad humana. El concepto básico de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos evidencia este valor o principio. Sostenemos que esas verdades son evidentes, que todos los hombres han sido creados iguales y dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, contándoles entre ellos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Otro principio es el servicio o la idea de contribuir. Otro es la calidad o excelencia. Está también el principio del potencial, la idea de que tenemos una capacidad embrionaria y de que podemos crecer y desarrollarnos, liberando cada vez más potencial, desarrollando cada vez más talentos. Muy relacionado con el potencial está el principio del crecimiento, el proceso de liberar potencial y desarrollar talentos con la necesidad correlativa de principios tales como la paciencia, la educación y el estímulo. Los principios no son prácticas. Una práctica es una actividad o acción específica. Una práctica que da resultado en cierta circunstancia no necesariamente lo dará en otra, como pueden atestiguarlo los padres que han intentado educar a un segundo hijo exactamente como al primero. Mientras que las prácticas son específicas de las situaciones, los principios son verdades profundas, fundamentales, de aplicación universal. Se aplican a todos los individuos, las familias, los matrimonios, a las organizaciones privadas y públicas de todo tipo. Cuando esas verdades se internalizan como hábitos, otorgan el poder de crear una amplia variedad de prácticas para abordar diferentes situaciones. Los principios no son valores. Una pandilla de ladrones puede tener valores, pero violan los principios fundamentales de lo que estamos hablando. Los principios son el territorio, los valores son mapas. Cuando valoramos los principios correctos, tenemos la verdad, un conocimiento de las cosas tal como son. Los principios son directrices para la conducta humana que han demostrado tener un valor duradero, permanente. Son fundamentales, son esencialmente indiscutibles porque son evidentes por sí mismos. Para captar rápidamente su naturaleza evidente, basta con considerar el absurdo de tratar de vivir una vida efectiva basada en sus opuestos. Dudo de que alguien pueda seriamente considerar que la mala fe, el engaño, la bajeza, la inutilidad, la mediocridad o la degeneración sean una base sólida para la felicidad o el éxito duraderos. Aunque se puede discutir el modo en que esos principios se definen, manifiestan o logran, parece haber una conciencia innata de su existencia. Cuanto más estrechamente nuestros mapas o paradigmas concuerden con esos principios o leyes naturales, más exactos y funcionales serán. Los mapas correctos influyen en gran medida en nuestra efectividad personal e interpersonal, mucho más que cualquier cantidad de esfuerzo consumido en cambiar nuestras actitudes y conductas. Principios del desarrollo y el cambio. El falso encanto de la ética de la personalidad, su atractivo general, consiste en pretender alcanzar la calidad de vida de una forma rápida y sencilla, efectividad personal y relaciones ricas y profundas con otras personas, sin pasar por el proceso natural del trabajo y desarrollo que la hace posible. Es un símbolo sin sustancia. Es el esquema de conviértase en millonario en una semana, que promete riqueza sin trabajo y podría incluso tener éxito, pero seguiría siendo un esquema.
La ética de la personalidad es ilusoria y engañosa, y tratar de alcanzar resultados de calidad con sus técnicas y arreglos transitorios es más o menos tan efectivo como tratar de llegar a algún lugar de Chicago usando un plano de Detroit. Ha dicho Eric Fromm, un agudo observador de las raíces y los frutos de la ética de la personalidad. Hoy en día nos encontramos con un individuo que se comporta como un autómata, que no se conoce ni comprende a sí mismo y que a la única persona que conoce es la que se supone que es él, cuya verborrea sin sentido ha reemplazado al lenguaje comunicativo, cuya sonrisa sintética ha reemplazado la risa auténtica y cuya sensación de oscura desesperación ha ocupado el lugar del dolor auténtico. Dos cosas pueden decirse respecto de este individuo. Una es que padece carencias de espontaneidad e individualidad que pueden considerarse incurables. Al mismo tiempo, puede decirse de él que no es esencialmente distinto del resto de nosotros que caminamos sobre la tierra. En toda la vida hay etapas secuenciales de crecimiento y desarrollo. El niño aprende a darse la vuelta, a sentarse, a gatear y después a caminar y correr. Todos los pasos son importantes y todos requieren su tiempo. No es posible saltarse ninguno. Esto es cierto en todas las fases de la vida, en todas las áreas del desarrollo, ya se trata de tocar el piano o de comunicarse efectivamente con un compañero de trabajo. Eso vale para los individuos, los matrimonios, las familias y las empresas. Conocemos y aceptamos ese hecho o principio del proceso en el ámbito de las cosas físicas, pero extenderlo en áreas emocionales, en las relaciones humanas e incluso en el campo del carácter personal es menos común y más difícil. Y aun cuando lo entendamos, aceptarlo y vivir en armonía con él es todavía menos común y más difícil. En consecuencia, a veces buscamos un atajo, esperamos poder saltearnos alguno de esos pasos vitales para ahorrar tiempo y esfuerzo y cosechar de todo modo el resultado deseado. Pero, ¿qué sucede cuando intentamos saltarnos un proceso natural en nuestro conocimiento y desarrollo? Si uno es solo un jugador de tenis mediocre, pero decide mejorar su juego para causar una mejor impresión, ¿cuál será el resultado? El pensamiento positivo por sí solo nos permitirá competir efectivamente con un profesional. ¿Qué sucede si uno hace creer a los amigos que toca el piano como un concertista, siendo que en realidad y por el momento toca como un principiante? Las respuestas son obvias. Simplemente es imposible violar, ignorar o abreviar el proceso de desarrollo. Ello es contrario a la naturaleza y los presuntos atacos no pueden conducir más que a la decepción y la frustración. En una escala de 10 puntos, si hoy soy en el nivel 2 en algún campo y deseo pasar al nivel 5, primero tengo que alcanzar el nivel 3. Un viaje de 1000 kilómetros empieza con el primer paso y solo puede darse un paso cada vez. Para que uno pueda aprender o crecer, tiene que permitir que el maestro, haciendo preguntas, sacando a la luz nuestra ignorancia, se haga una idea del nivel en que estamos. No se puede fingir durante mucho tiempo. Finalmente nos descubrirán. La admisión de la ignorancia es a menudo el primer paso en nuestra educación. Thoreau se preguntaba, ¿cómo podremos recordar nuestra ignorancia, según exige nuestro crecimiento, si continuamente usamos nuestros conocimientos? Recuerdo una oportunidad en la que dos mujeres jóvenes, hijas de un gran amigo, vinieron a verme llorosa y quedándose de la rudeza y falta de comprensión que encontraban en su padre. Temían sincerarse con los padres por miedo a las consecuencias y sin embargo necesitaban desesperadamente de su amor, su comprensión y su guía. Hablé con el padre y pude ver que desde el punto de vista intelectual tenía conciencia de lo que pasaba, pero si bien reconocía su mal carácter, se negaba a asumir la responsabilidad por ese problema y aceptar honestamente el hecho de que su nivel de desarrollo emocional era bajo. Dar el primer paso hacia el cambio era más de lo que su orgullo podía soportar. Para relacionarnos efectivamente con un cónyuge, con nuestros hijos, amigos o compañeros de trabajo, debemos aprender a escuchar. Y esto requiere fuerza emocional. El escuchar requiere tener calidades
del carácter altamente desarrolladas, tales como paciencia, estar abierto y desear comprender. Es mucho más fácil actuar desde un nivel emocional bajo y dar consejos de alto nivel. Nuestro nivel de desarrollo es perfectamente obvio en los casos del tenis o del piano, en los que es imposible fingir, pero no resulta tan obvio en las áreas del carácter y del desarrollo emocional. Con un amigo o compañero podemos alardear o adoptar ciertas poses. Podemos fingir y durante algún tiempo tal vez tengamos éxito, por lo menos en público. Incluso podríamos engañarnos a nosotros mismos, pero creo que la mayoría de nosotros conocemos la verdad acerca de lo que somos realmente por dentro. Y creo que también la conocen mucho de quienes viven y trabajan con nosotros. El mundo de las empresas ha tenido perdone, en el mundo de las empresas he tenido frecuentes oportunidades de ver las consecuencias de intentar abreviar ese proceso natural de crecimiento, cuando los ejecutivos pretenden comprar una nueva cultura productiva, calidad, moral y servicio al cliente, con discursos enérgicos, continuas sonrisas e intervenciones externas o por medio de fusiones, adquisiciones o toma de posición, pero ignoran el clima de baja confianza producido por tales manipulaciones. Cuando estos métodos no les dan resultados, buscan otras técnicas de la ética de la personalidad, ignorando y violando constantemente los principios y procesos naturales en los que se basa una cultura de alta confianza. Recuerdo que yo mismo como padre violé este principio hace muchos años. Un día volví a casa por asistir a la fiesta de cumpleaños de mi hijita de 3 años y la encontré en un rincón de una habitación, aferrada de modo desafiante a todos sus regalos, dispuesta a no permitir que los otros chicos jugaran con ellos. Lo primero que advertí fue que varios padres estaban presenciando aquel despliegue de egoísmo. Me sentí doblemente turbado, porque en aquella época yo estaba dando cursos universitarios de relaciones humanas y yo conocía, o por lo menos intuía, las expectativas de aquellos padres. La atmósfera de la habitación estaba realmente cargada. Los chicos se apiñaban alrededor de mi hija, tendiendo las manos, pidiendo que se les dejara jugar con los regalos que acababan de hacer. Y mi hija se negaba con toda firmeza. Me dije, no hay duda de que tengo que enseñarle a mi hija a compartir. El valor de compartir es una de las cosas más básicas en las que creo. De modo que, para empezar, efectué una simple petición. Linda, por favor, ¿no compartirías con tus amigos los juguetes que te han regalado? No, respondió ella de modo tajante. Mi segundo método consistió en utilizar un pequeño razonamiento. Linda, si aprendes a compartir tus juguetes con ellos en tu casa, en las casas de ellos, tus amigos compartirán sus juguetes contigo. Una vez más, la respuesta inmediata fue no. Me sentí un poco más avergonzado, pues resultaba evidente que no podía ejercer ninguna influencia. El tercer modo fue el soborno. Le dije suavemente, Linda, si los compartes tendrás una sorpresa especial. Te daré chicle. No quiero chicle, me espetó ella. Me estaba exasperando. Para mi cuarto intento recurrí al miedo y la amenaza. Si no los compartes vas a tener problemas. No me importa, gritó. Estas cosas, estas son cosas mías. No la tengo que compartir. Finalmente apelé a la fuerza. Tomé algunos de los juguetes y se los entregué a los otros chicos. Tomad, chicos, y jugad, les dije. Pero es posible que mi hija necesitara experimentar la posesión de estas cosas antes de poder prestarlas. En realidad, si no empiezo por poseer algo, ¿puedo realmente darlo? Es muy bonito esto. Repito, pero es posible que mi hija necesitara experimentar la posesión de esas cosas antes de poder prestarlas. En realidad, si no empiezo a poseer algo, ¿puedo realmente darlo? Ella necesitaba que yo, como padre, tuviera un nivel más alto de madurez emocional que le permitiera esa experiencia. Pero en aquel momento me importaba la opinión que aquellos padres tenían de mí, más que el crecimiento y desarrollo de mi hija y que nuestra relación. Empecé por pensar que yo estaba en lo cierto. Ella debía compartir y se equivocaba al no hacerlo.
Tal vez le impuse una expectativa de nivel superior simplemente porque en mi propia escala yo me encontraba en un nivel inferior. Yo no podía o no estaba dispuesto a brindar paciencia o comprensión, de modo que esperaba que ella diera cosas. Para compensar mi deficiencia, extraje fuerza de mi posición y autoridad y la obligué a hacer lo que yo quería que hiciera. Pero extraer fuerza genera debilidad. Debilita a quien toma esta fuerza porque refuerza la dependencia respecto de factores externos para conseguir que las cosas se hagan. Genera debilidad en la persona, obligada a prestar su asentimiento, impidiendo el desarrollo del razonamiento independiente, el crecimiento y la disciplina interna. Y, finalmente, genera debilidad en la relación. El miedo reemplaza la cooperación y las dos personas participantes en el intercambio se vuelven más arbitrarias y defensivas. ¿Y qué ocurre cuando cambia o desaparece la fuente de la fuerza? Ya consiste en el mayor tamaño o la mayor fuerza física, en la posición superior, en la autoridad, en credenciales, en símbolos de estatus, en el aspecto personal o en logros pasados. Si yo hubiera sido más maduro, habría confiado en mi fuerza intrínseca, en mi comprensión de lo que es compartir y del crecimiento, y en mi capacidad para amar y educar. Y le habría permitido a mi hija elegir con libertad lo que quisiera, compartir o no compartir. Tal vez, después de tratar de razonar con ella, podría haber desviado la atención de los chicos hacia un juego interesante, eliminando así toda aquella presión emocional volcada sobre la niña, y aprendido que, después de experimentar una sensación de posición real, los niños comparten con naturalidad, libertad y espontaneidad. Según mi experiencia, hay momentos para enseñar y momentos que no son para enseñar. Cuando las relaciones son tensas y el aire está cargado emocionalmente, el intento de enseñar se percibe a menudo como una forma de juicio y rechazo. Se influye mucho más tomando al niño a solas con tranquilidad cuando la relación es buena y discutiendo con él la enseñanza o el valor. Quizá la madurez emocional hubiera logrado lo que en aquel momento estaba más allá de mi nivel de paciencia y control interno. Es posible que la sensación de poseer tenga que preceder a la sensación auténtica de compartir. Muchas personas que dan mecánicamente o que se niegan a dar y compartir en sus matrimonios y familia, tal vez nunca hayan experimentado lo que significa poseerse a sí mismo, tener un sentimiento de la identidad y de la propia valía. En realidad, el crecimiento de nuestros niños puede implicar que se les brinde la suficiente paciencia como para que les sea posible experimentar una sensación de posesión y también que seamos los bastante sabios como para enseñarse el valor de dar y además proporcionarles el ejemplo. El modo en que vemos el problema es el problema. La gente suele sentirse intrigada cuando ve que suceden cosas buenas en las vidas de los individuos, las familias y las empresas basadas en principios sólidos. Admiran esa fuerza y madurez personales, esa unidad familiar o ese equipo de trabajo o esa cultura organizacional sinérgica que también sabe adaptarse. Y la pregunta que se hace de inmediato es muy relevadora de su paradigma básico. ¿Cómo lo ha hecho? Enséñame la técnica. Lo que en realidad se está diciendo es, quiero un consejo o una solución rápida que alivie mi dolor en esta situación. La gente encuentra entonces personas que satisfacen su demanda y le enseñan lo que quería aprender. Durante algún tiempo parece que esas habilidades y técnicas dan resultado. Tal vez eliminen algunos de los problemas agudos o de cosméticas por medio de parches o aspirinas sociales. Pero subsiste la condición crónica subyacente y finalmente aparecen nuevos síntomas agudos. Cuando más recurre la gente a remiendos rápido y más se centra en los problemas y el dolor agudos, en mayor medida ese mismo enfoque profundiza la condición crónica subyacente. El problema está en el modo en que vemos el problema. Examinemos de nuevo algunos de los trastornos descritos en la introducción de este capítulo y el impacto del pensamiento basado en la ética de la personalidad.
y asistido a un curso tras otro sobre dirección de empresas. Espero mucho de mis empleados y me empeño en ser amistoso con ellos y en tratarlos con corrección, pero no siento que me sean leales en absoluto. Creo que si por un día me quedara enfermo en casa, pasaría la mayor parte del tiempo charlando en los pasillos. ¿Por qué no consigo que sean independientes, responsables o encontrar empleados con esa característica? La ética de la personalidad me dice que puedo emprender algún tipo de acción espectacular, sacudir la organización, cortar cabezas, que haga que mis empleados mejoren el desempeño y aprecien lo que tienen. O que puedo encontrar algún programa de entrenamiento motivacional que consiga comprometerlos. Incluso que podría contratar nuevo personal que trabajará mejor. Pero no es posible que por debajo de esas conductas aparentemente desleal, los empleados se estén preguntando si yo en realidad actúo bien con ellos. ¿Deben creer que los estoy tratando como objeto mecánico? ¿Hay algo de verdad en ello? En realidad, en un plano profundo, ¿no es así como los veo? ¿Existe la posibilidad de que el modo en que considero a la gente que trabaja para mí forme parte del problema? Hay mucho que hacer y nunca tengo el tiempo suficiente. Me siento presionado y acosado todo el día, todos los días, 7 días por semana. Y he asistido a seminarios de control del tiempo y he intentado una media docena de diferentes sistemas de planificación. Me han ayudado a algo, pero todavía no siento estar llevando la vida feliz, productiva y tranquila que quiero vivir. La ética de la personalidad me dice que fuera de ahí tiene que haber algo nuevo, algún nuevo seminario o planificador que me ayude a controlar todas esas presiones de una manera más efectiva. Pero no existe la posibilidad de que la efectividad no sea la respuesta. El hecho de hacer más cosas en menos tiempo determinará una diferencia o solo aumentará la rapidez con la que reacciono ante las personas y circunstancias que parecen controlar la vida. No puede ser que deba ver ciertas cosas de una manera más profunda y fundamental, algún paradigma interior que afecte el modo en que veo mi tiempo, mi vida y mi propia naturaleza. Mi matrimonio se ha derrumbado, no nos peleamos ni nada por el estilo, simplemente ya no nos amamos. Hemos buscado asesoramiento psicológico, hemos intentado algunas cosas, pero no podemos volver a revivir nuestros antiguos sentimientos. La ética de la personalidad me dice que tiene que haber algún nuevo libro o un seminario en el que la gente saque a la luz sus sentimientos, algo que ayudará a mi esposa a entenderme mejor, o tal vez eso sea inútil y solo una nueva relación me procurará el amor que necesito. Pero, ¿es posible que mi esposa no sea el verdadero problema? ¿Puedo estar otorgando poder a las debilidades de mi esposa y haciendo que mi vida dependa de la manera en que me tratan? Tengo algunos paradigmas básicos acerca de mi esposa, acerca del matrimonio, de lo que es realmente el amor que están alimentando el problema. Advierte el lector cuánto poderosas es las influencias de los paradigmas de la ética de la personalidad sobre el modo en que vemos y resolvemos nuestros problemas. ¿Se dan cuenta o no? Muchas personas se están desilusionando con las promesas vacías de la ética de la personalidad. Mientras viajaba por el país y trabajaba con empresas, descubrí que los ejecutivos que piensan a largo plazo están perdiendo interés en la psicología de excitación pasajera y los oradores motivacionales que están perdiendo interés en la psicología de excitación pasajera y los oradores motivacionales que lo que realmente hacen es contar historias entretenidas mezcladas con trivialidades. La gente quiere sustancia, quiere evolución, quiere algo más que aspirinas y parches, quiere resolver los problemas crónicos subyacentes y centrarse en los principios que producen resultado a largo plazo. Creo que lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para empezar luego mañana con un nuevo nivel de pensamiento. Así que voy a dejar de compartir pantalla y eh, vamos a cerrar la grabación. Dame un momento. Así que nos veremos mañana. Detengo la transmisión en vivo y detengo la grabación.